Nombre de Jesús, damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. En esta mañana yo quiero hablar sobre el tema una relación saludable con el Espíritu Santo. Si usted acostumbra a notar, quiero hablar en esta mañana sobre el tema una relación saludable con el Espíritu Santo. Hay una escritura en la Biblia que dice y nos enseña lo siguiente, que las armas de nuestra milicia, cuando la Biblia dice las armas de nuestra milicia, en otras palabras está diciendo las armas de nuestra batalla o las armas de nuestra guerra. No sé si usted se ha enterado o no, pero al nosotros ir caminando en el cristianismo, en esta experiencia de vida, la Biblia lo considera una guerra. Cuando miramos los primeros versos que leíamos al principio, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En otras palabras, cuando vengan momentos difíciles a tu vida, para que no tropieces, y comienza a decir de las cosas malas que van a pasar a los apóstoles, a los discípulos y a todos aquellos creyentes que toman la decisión de seguir a Jesús. Nos dice la Escritura que las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla o de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios, dice la palabra, para destrucción de fortalezas. Usted no puede ir a comprarse una 22 o 45, una, como dicen, el cuerno de chivo. No puede estar ahí diciendo, para cuando se me acerque el demonio o se me acerque el diablo, yo le voy a pegar. Dice, las armas de nuestra guerra, las armas de nuestra batalla no son carnales. En otras palabras, no hay nada físicamente que tú puedas agarrar que dices, voy a usar esto para defenderme en contra del enemigo. Le decía, no sé si usted está enterado, pero estamos en una guerra. Estamos en una batalla espiritual. Los problemas que nosotros miramos a nuestro alrededor, de drogadicción, de abortos, de pleitos, de divorcios, de homosexualismo, rebelión contra la autoridad, y puedo nombrarle muchas cosas más, no son más que una lucha, una guerra espiritual. Ahora, es triste ver cómo vez tras vez cristianos son derrotados por las huestes de maldad. En otras palabras, pierden la batalla. Pablo lo explicó muy claro y dijo, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Esto quiere decir que nuestras guerras se originan en el ámbito espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para vencer el ámbito espiritual si estamos muy acostumbrados a vivir en lo carnal, en lo que vemos? En la carne es imposible ganar las batallas. Dice una escritura que la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y es la lumbrera a nuestro camino. Es en la palabra de Dios que nosotros encontramos todo aquello que el ojo natural no alcanza a ver. Mientras nosotros estudiamos y leemos el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que las personas de aquel entonces lograron establecer el reino de Dios. Miramos las maravillas que Dios obró a través del ministerio de Pedro. Miramos las maravillas que Dios obró a través del ministerio de Pablo. Y miramos milagro tras milagro. Lograron alcanzar muchas almas para Cristo. Y lograron propagar el evangelio a todo el mundo. Cuando estudiamos sus experiencias, es evidente que no fue fácil. Era una guerra, era una lucha. Tuvieron, como todos nosotros, pruebas enormes, había resistencia muy fuerte. Pero a pesar de todo lo que sucedió, Dios les dio a ellos la victoria. La pregunta es, ¿cómo le hicieron? Y la respuesta es que ellos mantuvieron
una relación saludable con el Espíritu Santo. Se lo voy a decir una vez más. ¿Cómo fue que ellos tuvieron éxito? Y la respuesta es que ellos tuvieron una relación saludable con el Espíritu Santo. Ahora, es mi deseo, hermano y hermana, en esta hora, que a través de este mensaje se despierte en ti un gran deseo por mejorar tu relación con el Espíritu Santo. Según las Escrituras, el Espíritu Santo es quien nos acompaña, es quien nos da poder, es quien nos da dirección. Sin la ayuda de Él, este caminar cristiano se vuelve algo complicado, se vuelve algo difícil. Así es que abramos nuestro corazón y aprendamos, amén, lo que la Escritura tiene para cada uno de nosotros. El primer punto del que quiero hablar en esta hora es entendiendo a nuestro Dios trino. Y diga conmigo, trino. Y habla del tema de la Trinidad. Quisiera más enseñar el día de hoy que predicar. Y cuando hablamos de estos temas, no podemos dejar a un lado lo que se conoce como lo que es el estudio teológico. La palabra teología quiere decir el estudio de Dios. Y es importante cuando nosotros miramos, es importante entender que nosotros servimos a un Dios infinito. Y usted y yo tenemos una mente finita. Servimos a un Dios infinito, pero nosotros tenemos una mente finita. A veces querer comprender a Dios en una totalidad nos va a doler la cabeza, porque a un Dios grande, a un Dios maravilloso que no tiene principio, que no tiene fin, que no hay nada imposible para Él, que puede estar en todo lugar, no es muy fácil comprenderlo con una mente que no podemos estar en todo lugar. Nos limitamos a estar y miramos ciertos retos en nuestra vida y no los podemos a veces superar aquí cuando todavía ni siquiera han llegado. Entonces, al entender este tema, entendiendo a nuestro Dios trino, es importante. Hay cosas de Dios que a veces no necesariamente necesitamos entenderlas en una totalidad, necesitamos aceptarlas. ¿Sí? Quizás no lo vamos a comprender en la totalidad, pero hay un pasaje en la Biblia que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice la Escritura: por la fe entendemos que el universo fue constituido. Y ahí está la gente, pero ¿quién hizo a Dios? Pues la Biblia dice que Él es el principio y Él es el fin. O sea que no hay nadie antes que Él. Él ha existido por la eternidad. Entonces, si entramos un poquito en esto que la escuela bíblica lo llama estudio teológico, entendiendo a nuestro Dios trino. Una vez más, Dios es infinito. A lo largo de las Escrituras nosotros miramos esto que conocemos como la doctrina o la enseñanza de la Trinidad, que Dios existe coigual, revelado a nosotros en tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Me preguntó una persona en una ocasión: ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Bueno, usted no la va a encontrar, pero está ahí en muchas escrituras de la Biblia, y no pretendo en esta hora mirarlas todas, pero podemos nosotros darnos cuenta en ciertos pasajes donde miramos esta revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vemos la Trinidad, decía, en las Escrituras desde la creación. Si usted lee una Biblia en hebreo o si lee la Biblia en griego, debemos entender primeramente que la Biblia no fue escrita en español. Lo que usted tiene en sus manos es una traducción del original. Y a nosotros mirar, por ejemplo, cuando la Biblia dice Dios, cuando la Biblia dice Jehová, en ocasiones podemos nosotros mirar, por ejemplo, en el principio creó Dios. Y si usted lee el original,
usted se va a encontrar que esa palabra es Elohim. Y cuando menciona en el principio creó Él es uno de los nombres de Dios, El Shaddai. ¿Sí? Y miramos que muchos nombres como Daniel, Joel, nombraban por esta identificación. Miramos Elohim, habla de la pluralidad. Dice en los primeros versos de la Biblia, en el principio creó, y hay unas versiones que lo leen, en el principio de la creación, hablando de Elohim, habla de la pluralidad, no como singular, y luego dice que el Espíritu se paseaba, y miramos ahí los aspectos de la Trinidad. Hay un pasaje que quiero que me acompañe en Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo capítulo 3, versículo 17, o lo puede anotar. Verso 15, vamos a leer. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumplan toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz, ¿de dónde dice? Del cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí miramos, decía, implícitamente encontramos nosotros que ve al Espíritu Santo que viene a descender. Está el Espíritu Santo activamente descendiendo. ¿Quién lo está viendo? El Hijo. Y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Miramos ahí la actividad y miramos por separado al Padre, miramos al Hijo y miramos al Espíritu Santo. Estamos ahorita actualmente estudiando el libro de los Hechos. Y si quiere acompañarme allí al capítulo 7 del libro de Hechos, el versículo 55. Y le decía, como estas escrituras hay muchas, y quizás sea necesario traer una enseñanza completa, pero no lo vamos a poder lograr en un día, ¿verdad? Capítulo 7, verso 55 del libro de los Hechos, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Miramos que está lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí miramos que ve la gloria de Dios y ve ¿quién más? Y ve a Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Aquí miramos el cuadro de la Trinidad. Esteban está lleno del Espíritu Santo, ve el cielo abierto y ve a Dios y ve a Jesucristo sentado a la diestra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de este tema, y decía, en ocasiones como creyentes se nos hace más fácil decir: pues yo nomás los voy a nombrar, a todos les voy a decir Dios, etcétera. Porque una no nos gusta el estudio, y otra que nos gustan las cosas fácil. Pero decía, cuando entendemos, y la idea de esto es que nosotros, mientras avanzamos y maduramos en el caminar del Señor, vayamos conociendo a nuestro Dios. Hay algunos problemas que consideramos doctrinales. Hay diferentes denominaciones que, por ejemplo, hay una que se conoce la doctrina de la unicidad de Dios. Y esta doctrina enseña que no es una persona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es nada más Dios, y Dios se manifiesta. En otras palabras, de repente viene y juega el papel del Padre, luego juega el papel del Hijo y luego juega el papel del Espíritu Santo, y es el mismo, nada más cambiando de aspectos. Es una doctrina conocida como la unicidad de Dios.
Por ejemplo, la doctrina o la secta o religión de los testigos de Jehová, ellos enseñan que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No es una persona, es nada más una fuerza activa. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, tiene esa habilidad y capacidad como usted y yo de contristarse, tiene sentimientos. Entonces vamos entendiendo esto, lo miramos, el Padre, y quiero que lo entendamos, el Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo, y ahorita el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Amén. El Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. Esteban lo miramos lleno del Espíritu Santo. Vi la gloria de Dios, se abrieron los cielos y vi a Dios y vi a Jesús. Y cuando miramos, decía al principio de esta escritura, quiero que entendamos en la base que iniciamos este sermón en el capítulo 16 del libro de Juan. Quiero que entendamos lo que está pasando aquí. Está Jesús, había caminado ya por muchos años en estas tierras de Nazaret desde pequeño. 3 años fueron los de su ministerio. Y no sé si a usted alguna vez se le ha ido a alguien, no le hace que no se vaya quizás en la muerte o quizás nada más con que se cambie de una ciudad a otra. A lo mejor a ustedes no les iba a pesar mucho, pero que yo les dijera, hermanos, me despido de ustedes, es mi último domingo aquí, me voy a ir a mover a Texas. Pues a veces como que uno se acostumbra no, pues era el que nos traía la enseñanza, era el que nos traía la palabra. Y cuando llegamos a esta etapa del ministerio de Jesús, Jesús le dice, nadie me ha preguntado a dónde me voy. Pero la realidad de las cosas es que, that's it guys, I'm gone, ya me voy. Y llega con los apóstoles y les dice, yo estoy, cuando miro a mis hijos creciendo ya grandes, miro a mi cuñado, él vive en Texas y tiene una hija en Phoenix, una en Oklahoma. Y digo, ay Dios, ¿cómo pueden? Yo estoy tan apegado a mis hijos. Digo, yo sé que los tengo que dejar volar, pero no quisiera que un día me dijeran, Dad, I'm gonna move, y menos para otro estado y donde están lejos, porque está la relación y está la cercanía. Llega un momento aquí y dice, esto no les dije al principio a ustedes, porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Me estoy preparando porque ya no voy a estar con ustedes. Y comienza y dice, y ninguno de ustedes me ha preguntado a dónde vas. Obviamente nadie quería que se fuera y no querían hablar de esa conversación. Antes que yo os dicho estas cosas, dice, tristeza ha llenado su corazón. Imagínese, hermano, cuando estaba con Jesús yo me sentía fuerte. Oh, imagínese ir y que vaya usted detrás de Jesús y viene un endemoniado y usted sabe que no va a poder contra él. Viene una necesidad y usted sabe que él le va a ayudar. Pero llegó la noticia y le dice, llegó mi tiempo de partida y yo me voy a ir. Y lo único que ha pasado en ustedes es que se han puesto tristes. Y es importante a nosotros analizar esto. Dice, antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Pero aquí viene algo muy interesante. Dice, pero yo les digo, la verdad, dice, les conviene que yo me vaya. Ahora, quiero que usted medite eso en unos minutos. ¿Cómo va a ser conveniente que estando corporalmente Jesús al lado mío, va a convenir que nos deje? ¿Cómo? Y la respuesta es, comienza a decir, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y quiero que entendamos esto
muy claro en esta hora. Por eso les decía, no se vayan, no emprendan la tarea hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Ahora, miramos que mientras estaba Jesús con ellos, cuando estaban orando, se quedaban dormidos. ¿No habéis podido orar ni siquiera una hora? Cuando estaba Jesús, recurrieron a negarlo. Cuando estaba Jesús, no pudieron echar fuera el demonio. Pero cuando no está Jesús, miramos que están haciendo obras maravillosas. Pero antes de que ellos iniciaran su ministerio, les dijo, no se vayan hasta que sean investidos. Hay una promesa, la promesa del Padre. ¿Y cuál es esta? Es la promesa que nos dará de su Santo Espíritu. Nos dará al Espíritu Santo. Amén. El primer punto, entendiendo a nuestro Dios trino. Dios, lo miramos en la Biblia, una esencia, no adoramos a múltiples dioses. Es un Dios revelado en tres personas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús se comunicaba con el Padre en el cielo. El Espíritu Santo lo llenó, fue llevado por el Espíritu al desierto y era el que lo guiaba en ese momento. Y llegó un punto donde Él ascendió. En el libro de Hechos miramos que Él ascendió. Y ahora, decía, Dios Padre, Dios Hijo, están dice que está preparando Jesús lugar para que donde Él está, nosotros también un día estemos. Y aquí en la tierra está para usted y para mí el Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Lo vamos a ir entendiendo, amén. Hay una palabra griega que cuando dice la Escritura, pero os conviene en el versículo 7 que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador. Diga conmigo, Consolador. Esa palabra es Paracletos. El segundo punto del que te quiero hablar es sobre nuestro Paracletos. ¿Qué quiere decir nuestro Consolador? Y quiere decir nuestro consejero. Paracletos en griego es uno que ha sido llamado. Cuando usted estudia esta palabra original, Jesús le dice a los apóstoles, mira, está bien, no se entristezcan. Les va a convenir que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, voy a enviar, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Dijo, y les voy a enviar el Paracletos, le voy a enviar al Consolador, les voy a enviar al consejero. Paracletos quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado del otro. Una vez más, Paracletos quiere decir uno que ha sido llamado para estar al lado del otro. Ser consejero o apoyar al que lo necesita. Eso es lo que define esta palabra Paracletos. Cuando miramos, por ejemplo, nosotros en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Espíritu Santo se apoderaba de algunos de reyes, de profetas. En Primera de Samuel, capítulo 16, y usted lo puede tener ahí como una referencia, podemos mirar el ministerio de Saúl. Y Saúl, sabemos que no siguió la orden de Dios al pie de la letra. Capítulo 16, verso 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu Santo llegaba a las personas y se iba, llegaba y se iba. Cuando Jesús hace la promesa de que va a enviar al Espíritu Santo para que permanezca con nosotros. Cuando miramos que David cayó en adulterio y pecó, por ejemplo en el Salmo 51, podemos darnos cuenta en el versículo 11 que parte de la oración de David era: no me eches de delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites, please don't take it away. No quites de mí tu Santo Espíritu. En Mateo 28, el versículo 20, Jesús hace esta promesa que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una diferencia entre cuando les dice, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo va a permanecer con ustedes, va a estar con ustedes. Podemos estar seguros. El apóstol Pablo dice que nos ha dado las arras como el anillo de compromiso. Nos ha dado al Espíritu Santo para que venga a morar en nuestras vidas. El problema es que de acuerdo a nuestras acciones nosotros podemos contristar y nosotros podemos apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. Decía, cuando nosotros entendemos esto, el Espíritu Santo de Dios es nuestro paracletos, es nuestro consolador y es nuestro consejero. No sé si puedes venir así tantito, Bonnie. Y voy a tratar de ilustrarle algo. Como forma ilustrativa, si te puedes poner aquí a un lado, dice, y entendemos, quiero que entendamos esto, estaban los apóstoles tristes porque para donde quiera que ellos iban, Jesús iba con ellos. Amén. En la mañana, en la tarde, en la noche, y miramos estaba Jesús ahí, haciéndoles un asadito ahí, unos pescados, y iba con ellos en la barca, y tuvieron muchas experiencias. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque el Paracletos, el que va a estar a tu lado, te va a acompañar. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él envía al Espíritu Santo a nuestra vida. Ahora, Bonnie está medio morenito, así, yo creo que el Espíritu está un poquito, pero tú vas a hacer algo, tú me vas a seguir, Bonnie. Siempre que yo doy un paso, tú vas a ir conmigo, aquí al ladito. Esta es la compañía y la comunión que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Ahora, quiero que entendamos, cuando yo salgo de la reunión, y no le digo esto para asustarlo, pero quiero que entendamos qué es lo que pasa. Dice, vamos a irnos, vamos a comer unos tacos del pastor, no al pastor. Y ahí está, miraste lo que dijo y cómo le hizo y como aquí, como allá. ¿Y sabe quién está ahí? El que está a nuestro lado. Y a veces nos va a interrumpir y nos va a decir, hey, es el que aconseja también. Y nos va a decir, eso no lo digas. Y yo le digo, y empieza a pasar que decía una, así como el cubrebocas, le digo, ya me dijiste 2 o 3 veces y no obedezco. En otras palabras, no quiero escuchar lo que tienes que decir. Porque quiero que entendamos esto bien y muy claro. Le pregunto en esta hora, ¿sería muy diferente para usted que corporalmente estuviera Jesús al lado suyo? Porque como lo dio a entender su palabra, no es diferente la relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Él no lo podemos ver, pero Él va a nuestro lado. Como yo trato a mi esposa, como yo trato a mis hijos, lo que yo hago en mi secreto, el Espíritu Santo me acompaña. Entonces, en base a mis acciones, en base a mi actitud, yo puedo apagar al Espíritu Santo y yo puedo contristar al Espíritu Santo. Quizás me acompaña, quizás está conmigo, pero la relación, gracias Bonnie, la relación es como la relación de un matrimonio. El día de ayer les hablaba un poquito sobre lo que miramos el día miércoles, que no es lo mismo cuando amarramos a 2 gatos de la cola, están juntos pero no están unidos. Y decía, en el matrimonio, la idea del matrimonio no es nada más de vivir juntos. La idea del matrimonio no nomás es de decir, bueno, pues ya tenemos 20, 30 años de casados. La idea del matrimonio es vivir feliz, disfrutar, ayudarnos mutuamente y ayudarnos a crecer.
Y cuando hablamos de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, no nomás se trata de que nos está acompañando y está a nuestro lado a donde quiera que vayamos, pero tomamos una decisión y no lo tomo en cuenta. Hago cosas en mi vida que le desagradan y Él está ahí para ayudarnos, y podemos mirar un sinfín de obras que Él ayudó para que estos hombres, estos apóstoles, pudiesen tener una experiencia maravillosa en este tiempo que hablamos sobre el tiempo de la iglesia primitiva. Yo decía, necesitamos entender que servimos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros ahorita. Él es nuestro paracleto. Y Jesús nos lo ha dejado para que Él sea nuestro consolador y para que Él sea nuestro consejero. Él va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Y según la Biblia, Él se contrista y nosotros lo podemos apagar. Le decía Pablo a los jovencitos pastores, decía, aviva el fuego. En otras palabras, mantén encendida esa llama. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él os bautizará en el Espíritu Santo, nos llenará del Espíritu Santo y de ese fuego. No me va a dejar usted mentir, pero hay muchos cristianos que podemos catalogarlos como apagados. Está apagado. No está la chispa ahí. No está el gozo del Señor, no están los frutos del Espíritu Santo. Y la realidad de las cosas es que no hay una muy buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero concluir con este tercer punto y hablar sobre la iglesia primitiva y el Espíritu Santo. Porque decía, cuando nosotros entendemos nuestra función como iglesia, nosotros no podemos voltear a mirar cómo trabaja la iglesia del Dr. Shaw, o cómo trabaja la iglesia de Rick Warren, o cómo trabaja la iglesia de fulano, de mangano. Cuando nosotros miramos la escritura, nuestro modelo de lo que es la iglesia debe ser el origen y el principio de la iglesia, que es el libro de los Hechos. La primera vez que se le llamaron cristianos fue en el libro de los Hechos. Se congregaban, adoraban a Dios, se bautizaban, ganaban almas. Esta es la esencia, es la identidad que debe a nosotros identificarnos. Queremos hacer como esa iglesia. Debe ser nuestro modelo a seguir. Ahora, hay demasiadas referencias bíblicas en el Nuevo Testamento, pero nada más le voy a leer algunas así rapidito, porque Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Consolador, al Paracletos, a su consejero, que va a estar al lado de ustedes para todo lo que ustedes hagan. Miramos, por ejemplo, cómo las palabras del Espíritu Santo aparecen con todo tipo de letras alrededor del libro de los Hechos. El versículo 2 del capítulo 1 dice, hasta el día en que Jesús fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. El verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo. El versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El versículo 16, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes. El versículo 4 del capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. El verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, capítulo 4, verso 25, dijiste que por medio del Espíritu Santo y por boca del patriarca David. Verso 31, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Versículo 3 del capítulo 5, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Capítulo 5, verso 9, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Versículo 3 del capítulo 6, buscad pues, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Versículo 5, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 10 del capítulo 6, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Capítulo 7, verso 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resistís siempre al Espíritu Santo. Capítulo 7, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Capítulo 8, verso 15 al 16, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Verso 19, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y junta el carro. Le está dando dirección. El verso 39, el capítulo 8, cuando subieron del agua, el Espíritu le arrebató. El Espíritu del Señor le arrebató. El capítulo 9, verso 17. Fueron entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Capítulo 10, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Capítulo 10, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el regalo, el don del Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Capítulo 11, verso 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, dando dirección el consejero. 11:15, y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Capítulo 11, verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo. 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. 11:28, y levantándose uno de ellos, Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. 13:2,
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Capítulo 13, del 9 al 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Capítulo 15, verso 28, perdón. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Capítulo 16, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, no se los permitió. Capítulo 19, verso 2. Le dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 19:6. Y habiendo puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Capítulo 20, verso 22. Ahora he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me haya de acontecer. Capítulo 20, verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. 21:11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarás los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Capítulo 28, verso 25, y con este termino. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Ahora, le decía, este es nada más el libro de los Hechos. Y esta es la iglesia primitiva. El Espíritu Santo les daba poder. El Espíritu Santo les decía: ve para allá. El Espíritu Santo les decía: para allá no vayas, esto no digas, allá te va a pasar esto. El Espíritu Santo les ayudaba de una manera impresionante. Y yo no sé de usted, pero cuando nosotros miramos la verdadera condición de nuestra ciudad, la verdadera condición de nuestra comunidad, lo digo con mucho respeto, pero somos llamados a hablar la verdad. No sé si está en la posición de alcalde ahorita en la ciudad de Calexico. Esta mujer que la agarraron embriagada dio a estrellar ahí en una casa. Es una de las personas que está gobernando nuestra ciudad. El otro día miraba a este otro concejal, como dicen abiertamente, estaba en un muro ahí en la barda, protestando la barda. Estaba con un vestido de mujer. Y ellos son los que gobiernan Calexico. Los bancos cerraron, los negocios cerraron,
Pero acaban de abrir 3 negocios de marihuana aquí. Y cuando miramos al drogadicto, cuando miramos a nuestros parientes, nuestros familiares, Pedro les dijo: no tengo oro ni tengo plata. En otras palabras, I can't help you, no te puedo ayudar. Pero tenía el poder del Espíritu Santo. Y dice Jesús: pero recibiréis poder, power, dunamis, autoridad. Y ese Paracletos, dijo Jesús, es conveniente que yo me vaya. No se pongan tristes, les conviene. ¿Cómo nos va a convenir, maestro? ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Imagínate, hermano, el Mesías ahí frente a ti. Es nuestro anhelo más grande como iglesia, verlo cara a cara. Que un día te diga: I'm gone, I'm out, ya me voy, mi tiempo llegó. Pero tú nos enseñaste a orar, Jesús. Miramos cómo multiplicaste el pan. ¿Cómo que te vas? Y dice la Escritura que les dice: les conviene. ¿Y sabe qué, hermano? Jesús no miente. Cuando dice les conviene, es porque nos conviene. Y estas señales seguirán a los que creen. Si hay algo que le falta a la iglesia, es el poder del Espíritu Santo. Si algo nos falta, es el poder del Espíritu Santo. Pero ha ido al lado de nosotros con las manos amarradas. Ha ido al lado de nosotros con la boca vendada. En estos días, mientras buscaba del Señor, yo miraba al Espíritu Santo al lado de muchos de nosotros, muchos creyentes, que sí iba con nosotros, pero no le pedimos su opinión. Cuando nos dice no lo hagas, seguimos haciendo. Y dice la Biblia que le dijo Jesús: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Hasta que sean investidos del poder. Quien nos va a dar la victoria es ese compañero, ese consejero que Jesús nos prometió. Quien te va a dar la victoria en el matrimonio. Quien va a dar la victoria en tus hijos. Quien va a dar la victoria en la ciudad. Quien va a dar la victoria sobre aquel que dice quiero pero no puedo. Dice su palabra: las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra no son carnales, no son físicas, no son materiales. El Espíritu de Dios a nuestro lado es una arma poderosa. Pero dice, son para destrucción de fortalezas. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tu lucha no es contra tu esposo, tu lucha no es contra tu esposa. Al adicto no es contra la adicción. La lucha es espiritual, con las fortalezas, con los demonios, con cosas que no vemos. Y solamente el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos día con día buscar su presencia. Y que nuestra iglesia, nuestras acciones estén así como en el libro de Hechos. Y el Espíritu Santo le dijo a más que vencedores que no. Y yo quería hacer esto y el Espíritu Santo me dijo que no. Y yo quería ir para acá, pero el Espíritu Santo me dijo que fuera para allá. Y vino esta persona atada, pero el Espíritu Santo cayó sobre él y lo cambió y lo transformó. Póngase sobre sus pies en esta hora.